proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Tu amor al mundo. Ya no puedo esperar. Te quiero alabar. Mi vida hoy yo te la entrego. Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo programa de Tiempo de Cambiar. Entonces, tiempo de cambiar. ¿Por qué? Porque durante este tiempo hemos ido aprendiendo el valor de la obra de Jesucristo en la cruz. Y yo estaba pensando en las 3 horas de oscuridad que hubieron desde mediodía hasta las 3 de la tarde, cuando Jesús estaba sufriendo en la cruz. ¿Por qué? ¿No? Una pregunta que vale la pena, ¿no? ¿Por qué esa oscuridad sobrenatural? Y dice acá en Mateo 27:45, desde la hora sexta, que es mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, las 15 horas. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? En esas 3 horas nosotros creemos que realmente hubo un trato íntimo con el Dios eterno, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esa Santa Trinidad, donde Jesús, sustituto por nuestros pecados, era cargado como víctima divina en el altar del universo, por así decirlo, para tener nosotros el perdón de nuestros pecados. Y Jesús entonces, sintiendo esa carga de nuestros pecados, en vez de esa santidad fluida, relación perfecta en la Trinidad, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces dice luego: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Jesús clamando a gran voz. O sea, que no era voz de moribundo, sino tenía control. Y dice que Él entregó su Espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice: el velo del templo se rasgó en 2. Terrible cortina, vamos a decir así, y se rasgó de arriba a abajo, dice aquí Mateo 27:51. De arriba a abajo. Ningún hombre hizo así para abrir. ¿Qué había del otro lado? El lugar santísimo, el lugar de comunión con un Dios que hasta ese momento era imposible por el pecado de cada ser humano. Y ahora, figurativamente y de hecho, sucedió. Jesús clamando: consumado es, entregando su espíritu, y entonces Dios diciendo: acá está, lugar al Santísimo, al lugar santísimo, para todos nosotros que aceptamos a Cristo en nuestras vidas. Entonces dice: la tierra tembló, las rocas se partieron. Hubo toda una conmoción, porque el creador del universo, donde dice Juan 1:1 y 1:3, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
todo, Jesús creando en el principio. Y entonces las rocas se partieron, la tierra tembló, se abrieron sepulcros. El centurión, un hombre, un verdugo experimentado, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Ellos no temían a nada, venían en contra de un ejército imponente y ellos en sus lugares. Aquí está temblando en sus botas y dice, verdaderamente este era Hijo de Dios. Este verdaderamente era Hijo de Dios. ¡Qué poder! Jesús dando su vida por nosotros. Me gustaría con ustedes ver una partecita de una canción. Llegando a la cuarta estrofa, habla de la tumba cuando queda vacía, 3 días después, ¿no? Desde el viernes, sábado y parte el domingo. Al tercer día Jesús resucitó. Vamos a mirar el Cordero que sufrió. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado de la Semana Santa en tu vida, en la vida de tu hogar, en las veces que has abierto tu Biblia para enterarte de las cosas tal cual son? Porque muchas veces vemos películas,
y nos cuesta leer, ¿no es cierto? Pero la verdadera información está en la Biblia y lo demás es imaginación humana. Entonces, 1 Corintios 15, un capítulo que habla de la resurrección, esa linda canción que hemos escuchado, dice: si Cristo no resucitó, vana, inútil, es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe, si Jesús no resucitó. Después dice: y si Cristo no resucitó, están todavía en vuestros pecados. Pero concluye diciendo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo ha resucitado. Y después hay otras exclamaciones: ¿dónde, oh muerte, está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y esa es la esperanza cristiana también, de que nosotros resucitaremos con Cristo. Jesús enseñó de la resurrección para la vida. También predicó sobre la resurrección para la muerte, para la condenación. Entonces, es importante entender en cuál resurrección vas a estar. Y eligiendo a Cristo para ser Señor de tu vida, es allí donde Dios te promete llevarte consigo cuando llegue el momento. ¿Sí? Entonces, a mí me choca un poquito, lo he mencionado en otras oportunidades, en algunas películas sobre la vida de Jesús, la cantidad de tortura a que somete la persona de Jesús. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No sé. Pero en cualquiera de los relatos, la flagelación del Señor Jesús ocupa un solo versículo entre decenas. Pero en la mente de los que nos están dando la historia de Jesús, en vez de darnos su carácter, su obra, sus palabras, su ministerio, la altura de su persona, el hecho de ser Dios y muchas otras cosas como tenemos en cada relato, estamos presenciando una carnicería, por así decirlo. Estamos presenciando una cosa totalmente desagradable. ¿Por qué? Escuché una persona religiosa decir que así se cargó con todo el dolor de la humanidad. ¿Será cierto? Yo diría que no. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. El sufrimiento físico de Cristo demuestra dos cosas. Primero, el odio satánico en el ser humano por la verdad y la santidad de Cristo. El espíritu del anticristo, dice la Biblia, está en el mundo y no recién ahora, siempre estuvo. Siempre, desde el primer momento, está el rechazo del gobierno de Dios en la vida del ser humano. Yo quiero hacer lo mío. Y en vez de hacer lo mío, estamos obedeciendo al enemigo de nuestras almas, el mismo Satanás. Entonces, yo creo firmemente que uno de los motivos de esa exagerada flagelación de Cristo, a expensas de conocer quién fue Jesús realmente, es justamente algo diabólico. ¿Saben que en Deuteronomio 25:3, cuando se habla de un juicio y de un castigo, dice que se puede azotar, se podrá dar 40 azotes, no más. 40 azotes, no más. No sea
que si lo hieren con muchos azotes más que estos, tu hermano sea envilecido, despreciable delante de tus ojos. Que ante esa presencia tan destruida, esa persona llega a ser despreciable a tus ojos. En vez de estar diciendo, bueno, no lo lastimes más, por favor. No, ya llega un momento cuando vuela la piel y la carne, azote tras azote, que uno piensa que lo mate, que lo libere. Entonces, no fue eso lo que Dios dejó escrito en la Biblia para que acaparara toda la atención del televidente o lo que fuera. Hay mucho más, mucho más. Entonces, la otra cosa que demuestra el sufrimiento de Cristo es el amor inquebrantable de Cristo, momento a momento, desprecio tras desprecio, dolor sobre dolor, que no fueron capaces de alterar su amor y su entrega total por cada uno de nosotros. No fue un martirio así de un segundo para otro. No, justamente Dios permitió de que se viera el corazón de Cristo aún bajo presión y que pudiera decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? No saben lo que hacen. Otros humanos han sufrido cosas tal vez peores, en forma sostenida como Jesús, pero jamás pueden con eso saldar ni un pecado propio ni de otra persona. Nadie puede saldar ni un pecado por más que sufra. Entonces, Jesús sufrió, sí. La salvación es solo por Jesús en virtud de su absoluta santidad. Acordémonos de esto. Su santidad, el impecable, puso su vida limpia a favor de nuestra vida sucia. Y si no reconoces que tu vida no es aceptable a los ojos de Dios, entonces no estás entendiendo el mensaje del Evangelio. Es necesario el arrepentimiento profundo por haber vivido ignorando la presencia y el propósito de Dios en tu vida. Y los pecados, pocos o muchos, van y vienen, pero están. Dice la Biblia, no hay justo ni aún uno, nadie, ningún ser humano. Entonces, Jesús como eterno Dios, pero en plena humanidad, vivió sin pecado. Dice en 1 Corintios 5:21, lo voy a buscar para decirlo bien. Segunda Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús no conoció pecado, pero Dios lo cargó con nuestros pecados. El hombre mostró su odio durante esas primeras obras y todas las demás cosas que nosotros conocemos. En esa hora oscura de mediodía, de intensa oscuridad hasta las 3 de la tarde, Dios cargó sobre él tus pecados y los míos. ¿Qué hacemos nosotros con eso? ¿Qué transformación hay en nuestras vidas? ¿O todo sigue igual? Todo es un cuentito lindo, un festejo religioso que ya se fue.
No. Cada día de tu vida y hasta la eternidad estamos delante de Dios. O no estamos delante de Dios, estamos lejos. Por causa de esa entrega de Cristo en la cruz. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Saben que un detalle, en el Antiguo Testamento leemos de corderos y otros animales que fueron ofrecidos como mirando hacia adelante a la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado. Juan el Bautista diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dijo de Jesús. Pero nunca se maltrató a ninguno de esos animales, ¿no? No estaba la salvación, no estaba el simbolismo en el maltrato, sino en que la vida de alguien o de algo ajeno a la realidad del pecador se daba en lugar del pecador. Jesús, ajeno a tu realidad de pecador, dio su sangre en la cruz, más allá de su sufrimiento. Lo indescriptible del sufrimiento, torturas y muerte voluntarios de Jesús nos muestran, uno, la inmensidad de nuestra perdición en el infierno. Dos, que no había otra manera de salvar de su pecado al hombre y a la mujer. La magnitud de la pena por rechazar este único medio de salvación está expresada en Juan 3:36, donde dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Lean todo el Evangelio de Juan. Lean todo el capítulo 3 de Juan. Entonces, está diciendo la ira de Dios. Entonces, Jesús, ¿por qué sufrió tanta barbaridad por manos despreciables? Porque era la única forma que tú y yo podíamos ser salvos. Ninguna obra tuya te va a salvar. No hay purgatorio. Tu decisión es en esta vida. ¿Aceptas a Cristo o lo sigues rechazando? Digo seguir rechazando porque mientras uno no firma, por así decirlo, para decirle a Dios, Dios, me cambio para tu lado. Eres mi Salvador, renuncio a mi vida sin vos. Mientras seguimos así como nacimos, somos enemigos de Dios, dice la Biblia, y que estamos bajo el juicio de Dios, ya condenados. Solo con confiar en Cristo se nos saca esa pena de muerte de encima. También la libre voluntad de muchas personas les permite decidir rechazar con rebeldía el perdón de sus pecados. Siguen amando sus pecados y volverían a crucificar al Cristo. ¿Lo pueden imaginar? Tú crucificando a Jesús, gritando, crucifícale. No queremos que este reine sobre nosotros. Yo hago lo mío, no lo preciso en mi vida. Estás crucificando a Jesús. Y también gritaron, su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. ¿Cuánto de eso está sufriendo la humanidad y la sociedad mercedaria y de todo el mundo? Porque hemos dicho, o han dicho, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Les leo una partecita de Juan, también capítulo 3, y entonces está diciendo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. En base a esto, baja el martillo de juez.
Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. No es una posición indiferente, no, aborrece. Hay un rechazo y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Vamos a ver un videito. Van a tener que leer un poquito, tiene una linda musiquita, pero es impactante. Disfrútenlo. Qué hermoso es, ¿no? El resultado de la resurrección de Cristo y su obra en nuestras vidas, de los que le aceptamos como nuestro Dios y Salvador. Y entonces yo estaba pensando lo que dice Apocalipsis 1:5, donde dice, el soberano de los reyes de la tierra. Habla de Jesús, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Alguien tan importante, totalmente otro, Dios infinito, que nos amó, te amó, dio su sangre por vos en la cruz. Entonces, ¿cuál será tu respuesta? Jesús soportó como sustituto por nuestros pecados. Aceptamos o rechazamos al Salvador de nuestras almas, hasta que un día inesperado nos morimos. Después que, dice la Biblia, después de la muerte es el juicio, Hebreos 9:27, porque está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. ¿Sí? No hay purgatorio, no hay reencarnación, no hay segundo chance. No, la Biblia dice que ahora es el día aceptable, hoy es el día de la salvación. Hay una linda oración que quiero compartir con ustedes. La Biblia dice que hay un solo camino al cielo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9.
Reconoce que eres pecador, pecadora. Romanos 3:10. Disponte a dejar tu pecado. Hechos 17:30. Pide a Jesús que entre en tu vida y sea tu Salvador. Salvador. Repite conmigo esta oración y recibe a Cristo en tu corazón. Yo confieso que soy un pecador, pecadora, y necesito tu perdón. Me doy cuenta que viene el día en que será demasiado tarde para ser salvo o salva. Yo creo que Jesucristo derramó su sangre preciosa y murió por mis pecados. Estoy dispuesto a dejar mi pecado. Yo te recibo ahora, Jesucristo, como mi Señor y Salvador personal. Perdona mis pecados e inscribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Amén. Si aceptaste a Jesús como tu Salvador, acabas de comenzar una vida nueva y maravillosa en Él. ¡Felicidades! Entonces, querido amigo, ¿qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral. ¿Qué significado tiene la cruz para ti? ¿Qué vas a hacer con el que murió en esa cruz? Que en realidad es la pregunta. ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Lo vas a admitir en tu vida y vivir consciente de Él y conociéndole, creciendo en tu fe? Entonces es la invitación que dejamos para que ya respondas que sí a Cristo y vivas de hoy en adelante para la gloria de Él. Que Dios te bendiga. Quiero proclamar de tu majestad.